Hoy nuestro corazón está dispuesto a recibir tu palabra. Que la palabra de Dios, como dice ella misma, more en abundancia en nuestros corazones. Y que tu palabra, Señor, haya cabida en nosotros. Que tu palabra sea oportuna y, como ella misma dice, eficaz. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que por favor me acompañen en su Biblia. Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. La palabra del Señor dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. ¿Qué había con Jesús? O sea, estaba la barca donde iba Jesús. ¿Y qué más? Y otras barcas, que todo parece indicar que también estaban cruzando hacia el otro lado, ¿verdad? Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Una tempestad de qué, hermanos? Muy bien. Y echaba las olas en las barcas o en la barca. ¿Y qué había con él también? Otras barcas. Pero ¿dónde estaban entrando las olas? Muy bien. ¿Notan la diferencia? Muy bien. ¿Notan la diferencia en las o en la? En la, ¿cierto? Pero había también otras barcas. Pero donde está entrando las olas es en la barca. ¿En cuál barca? ¿Dónde iba quién? El Señor Jesús. ¿Y qué se levantó? ¿Una tempestad de qué? De viento. Muy bien. Eso, para que estemos atentos y vamos entendiendo la idea. De tal manera que ya se anegaba, o sea, la barca estaba a punto de hundirse. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Quién es él? Jesús. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, ¿quién se levantó? Jesús. Reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué les dijo? ¿Cierto? ¿Cómo no tienen ustedes fe? En otras palabras les está diciendo: tengan fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien, dice ese texto literalmente: aquel día. Inicia diciendo: ¿cuándo es aquel día? Un día común, ¿cierto? Puede ser un domingo, puede ser un lunes, un jueves, un día común. Aquel día. Pasemos al otro lado. Ellos estaban tranquilos. Saben, no había, en cierta manera, no había una necesidad de pasar al otro lado. Jesús estaba predicando, les había hablado a ellos acerca de las parábolas y estaba cómodo en su lugar. Y de un momento a otro les dice: pasemos al otro lado. Pero dice la Biblia que mientras ellos iban cruzando, se levantó una tempestad de viento de un momento a otro. Ahora, ¿a ustedes les parece que esa tormenta que se levantó ahí es normal? Ahí está pasando algo. Miren, vamos a mirar qué es lo que está sucediendo. Lo primero que utiliza el término es: se levantó una tempestad de lluvia o de viento. De viento. Cuando nosotros aquí en Barranca vemos una tempestad, ¿qué hay junto con esa tempestad? ¿Y qué más hay?
truenos, ¿qué más? Lluvia, ¿cierto? Pero aquí solamente hay viento, no hay más. Solo hay viento. Y esa tempestad de viento comenzó a levantar unas olas. Y esas olas estaban afectando una barca. Una barca. ¿Cuál era la barca que estaba atacando? Entonces una tormenta dirigida. Imaginémonos qué raro. Un poco de barcos por ahí. Un poco de barcas. Y las otras barcas están tranquilas. Pero hay una barca que se está hundiendo. Y es la barca donde está Jesús con sus discípulos. La palabra que aparece aquí, viento, la palabra viento que aparece aquí es la palabra que se conoce como neuma o espíritu. Es la misma palabra que se utiliza cuando en la Biblia se utiliza viento. Es la misma palabra en el griego que se utiliza como espíritu. Entonces, si nosotros aplicamos la palabra, entonces diríamos, se levantó una tempestad de espíritus. Porque eso, miren, o sea, lo que está pasando aquí, esto no es natural, esto es espiritual lo que está pasando allí. Se levanta una tormenta y dice que era una tormenta de espíritu, pero ¿por qué razón? Lo veremos ahora. ¿Por qué más pensamos que eran unos espíritus los que estaban atacando, espíritus malos, los que estaban atacando la barca? Miremos esto. ¿Se acuerdan ustedes cómo reprendió él? ¿A quién le habló? Le habló al mar. Amados, el mar escucha. Cuando él dice y se levantó y reprendió al viento, lo reprendió. ¿Cómo se reprende? Ustedes que conocen en el nombre de Jesús reprendemos nosotros ahora, ¿cierto? Y él reprendió ese viento, lo reprendió. ¿Cómo podríamos nosotros reprender al viento y ordenarle que se calle? Entonces parecía ser que le estaba hablando a alguien que le podía entender. Ya dijimos que la palabra viento, ¿qué significa? Espíritu. Ahora le está hablando a algo que le puede entender. Algo que le puede entender. Los espíritus pueden entender, ¿sabían? Ellos tienen una conciencia, ellos pueden entender. Y lo reprendió. Reprendió al viento, reprendió al mar. Y dice que el mar se aquietó y se hizo grande bonanza. Pero la historia no termina aquí. Porque hay un tercer punto que nos indica que evidentemente sí ellos fueron atacados por unos espíritus inmundos. Y está en el capítulo 5, versículo 1, y vamos a seguir leyendo. Dice el texto: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde vivía? En el cementerio. Y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voz en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. ¿Cómo ven ustedes esta escena? Terrible. Este hombre tenía descanso de día y de noche, atormentado. Se hería con piedras. ¡Qué panorama tan terrible! Y dice que este fue el personaje que les viene al encuentro. Verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora les hago una pregunta: ¿de dónde conocían esos espíritus a Jesús si apenas acababa de llegar a la orilla? Y de una vez el hombre vino corriendo. El hombre, porque todos están pensando que el que está hablando es el hombre. Él piensa, la gente piensa que es el hombre, y llega y lo llama por su nombre, Jesús. Antes habían tenido un encuentro, habían hablado los dos antes.
¿Se conocían? ¿Sabía ese hombre que ese era Jesús? El hombre no sabía que ese era Jesús. ¿Se acuerdan del ataque en el mar? ¿Sí se acuerdan del problema en la barca? Ahora este hombre viene y le dice: tú eres Jesús y eres el Hijo del Dios Altísimo. Pero miren lo que sucede a continuación. Jesús les decía, porque Jesús les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Cómo se llamaba? Legión. ¿Ustedes conocen el término legión? ¿Alguna vez ustedes se han visto la película o han escuchado hablar de los legionarios romanos? ¿O alguna de esas películas romanas donde aparece una legión de soldados? Una legión de soldados estaba compuesta por 5,000 a 7,000 soldados. Ahora, ¿cuántos demonios mínimos había en este hombre? Mínimo, ¿cuántos había? Si lo mínimo de una legión eran 5,000. ¿Cuántos demonios habían en él mínimo? Mínimo habían 5,000 demonios. ¿Por qué me llamo legión? Ahí está el término, ese es un término romano, legión. Ahora, mis hermanos, entendemos hacia dónde iba Jesús cuando les dijo: pasemos al otro lado. ¿Hacia dónde creen que iba? Su propósito era cruzar el mar para ir a hacer picnic con sus discípulos al otro lado, para ir a almorzar allá un asado de cerdos donde habían cerdos en Gadara. No, el objetivo de Jesús era uno. ¿Cuál era el objetivo? El propósito de Jesús era liberar a una persona, a uno solo. ¿Quién era ese personaje que él iba a liberar? Entonces, ¿cuál era el propósito de los demonios? No, antes que él llegue, antes que crucen el mar, hay que hundir la barca para que el propósito no se cumpla. Pero miren lo que pasa, miren lo que sucede. Dice el texto: y le preguntó, bueno, somos legión porque somos muchos, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Tengamos presente eso. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Sí se dio cuenta que no era un solo demonio? Habían 2,000 cerdos y no quedó ni uno. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado. Escuchemos el término. ¿El qué? ¿El que era atormentado? El que había, aquí ya cambió un panorama. Había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba? Miremoslo allá. Primero, ¿cómo estaba? ¿Cómo mantenía antes? ¿Se acuerdan cómo mantenía antes? Dice que de día, ¿cómo andaba? Dando gritos, hiriéndose. Y ahora, ¿cómo lo encuentran? Sentado, ¿cómo más? Vestido y en su juicio cabal. Oiga, me imagino la gente: oiga, ¿y este no era el endemoniado? Sí, se parece a él, pero está vestido, está sentado. Algo le había ocurrido a este hombre. Ahora, mis hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de este pasaje? Primero, miren, ¿sabía que en nuestras familias, en nuestras vidas, se presentarán cosas a veces inexplicables? ¿Usted cree que es normal que siempre en los hogares haya pleitos? Eso no es normal. Nosotros ya lo hemos visto y lo hemos tomado como normal, y nosotros decimos: no, eso que haya pelea entre eso es normal. Y decimos, de hecho, ¿y quién de nosotros no tiene problemas? Decimos eso, ¿sí o no?
Porque a veces es lo que el enemigo ya ha tratado de meter en la mente. Pero ese no es el propósito de Dios. Porque cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, la Biblia dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Lo que implica que no había secreto, no había problema, no había discusión. Era una armonía en el Edén. Ahora, después de la caída se genera ese problema tan tremendo y ahora ya hay secretos, ahora ya hay cosas ocultas, ahora ya hay peleas, hay problemas y nosotros adoptamos la postura de eso es normal. Ah, que fulano se separó, estaba demorado. No, mire que fulano anda borracho, no, eso lo hacen los hombres. No, mire que fulano es duro y maltrata a la esposa. Sí, eso es normal hoy en nuestros días. Mire que la esposa no se sujeta al esposo. Menos mal que no se le sujeta porque si no, pobrecita. O sea, todo ese tipo de pensamientos, ¿sí me hago entender? Y nosotros hemos dicho, sí, claro, es verdad, pero no es natural. Ese no es el propósito de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes que este es el lugar, digamos, este es el lugar de este micrófono? Y como nosotros nos gusta el orden, ¿cierto? Este es el lugar del micrófono. ¿Cómo es posible que un micrófono fuera de un lugar, aquí, un zapato, digamos que esto es un zapato? Este es el lugar de los zapatos, pero el zapato está fuera del lugar y está aquí. Y eso genere una tormenta. Si ve, yo que me mato organizándole, soy una esclava para usted, un esclavo recogiéndole, están todos pintados y se prende el otro, pero usted sí es exagerada con eso, no, pero es que siempre es lo mismo. Y se mataron por un zapato. Y no reaccionamos en el instante y pensamos, oiga, esto puede ser un ataque de las tinieblas. Los discípulos tampoco entendían que era un ataque de las tinieblas. Y a veces nosotros tampoco entendemos. Es más, hay gente que dice que eso ni existe. Hay otros que dicen, si no existe, si no lo creo, no existe. Mire, déjeme decirle, si usted cree, existen. Y si no cree, también. ¿Ve? El tema, mis hermanos, es que a veces nosotros no entendemos que en nuestras casas hay obra de las tinieblas. No es normal que un hombre y una mujer, hermanos, tomados de las manos durante muchos años de un noviazgo, donde inclusive, mis hermanos, hasta un piojo en la cabeza no es un piojo sino una mariposa, por elogio. No, de que tiene el piojito, no, eso no es un piojito, mi amor, tranquila, es una mariposa, es una florecita, un adorno. ¿Y cómo es posible, hermanos, después de decirle tantas veces que se aman, que son el uno para el otro y que pasarán el resto de sus días juntos? ¿Y cómo es posible que tiempos después no me la soporto, no me lo soporto, no me lo aguanto? Es que yo no sé qué pasó, me equivoqué, yo no había visto eso así. Y todos pensamos que eso es normal. No, hay una obra del enemigo. Hay una obra de las tinieblas que a veces no entendemos. La Biblia inclusive dice que hay un espíritu que opera en los hijos. Todo el que es desobediente, la Biblia dice, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un espíritu operando eso, pero la Biblia, acuerda que lo que dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí o no que eso se nos olvida. Y enfilamos la lucha contra nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro hermano, nuestra esposa, el esposo, los hijos. Hermano, y hay unos tremendos problemas y no nos damos cuenta. Ninguno de nosotros está exento de que en algún momento se levante una tormenta en su casa. Ninguno de nosotros está exento de que se levante un problema fuerte, de que se levante una situación que nos ponga a tambalear y que eche las olas en la barca. Y ahí es donde algunos dicen, y fulano que sí no teme a Dios porque a él sí le va bien. Ah, tranquilo, las olas no están entrando a esa barca. Ay, ¿por qué fulanita? Mire, yo sí lo veo que vive tranquilo y ese es un tramposo, mentiroso y engañador. No está entrando la ola en esas barcas. El enemigo no necesita atacar a los que son de él. Ataca a los que tienen el propósito de Dios, a los que Dios ha llamado con un propósito.
Las olas no le están entrando a esas barcas. Tranquila, la Biblia dice, veía yo al impío que se extendía como laurel verde. También dice la Biblia, no tengas envidia de los impíos porque prosperan. ¿Ve? Porque pronto, como ese laurel, se marchitarán, pero los mansos, los de Dios, heredarán la tierra, dice la palabra. Ahora, mis hermanos, miren lo que sucedió. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros esos problemas cuando se presenten? Algunos lo enfrentarán a gritos. A gritos. Algunos lo enfrentarán a pleitos, problemas y contiendas. Pero otros vamos a la Biblia para ver qué nos dice Dios, cómo enfrentar estas circunstancias, cómo enfrentar esta situación. Lo primero que necesitamos asegurar para enfrentar esta problemática es que Jesús esté en nuestra barca. ¿Dónde estaba Él? Él estaba ahí en la barca. ¿Sí o no, mis hermanos? Y dice que estaba durmiendo. Nosotros a veces pensamos, oh, esto se salió de control. Si su vida está en las manos de Dios, nada se sale de control. Afortunadamente, en medio de esa tormenta, Jesús estaba en esa barca. Si Jesús no va en esa barca, muchachos, vayan ustedes al otro lado. Yo voy mañana. Miren lo que había pasado. Se levantó una tempestad de viento, hundió la barca y los discípulos de Jesús se ahogaron. Y Jesús le tocó conseguir otros 12, porque los primeros se ahogaron. Si Jesús no hubiese ido allí, mis hermanos, Jesús en nuestra vida es garantía, es seguridad. Jesús en nuestra vida es garantía de que no importa las tormentas que se levanten, todo saldrá de acuerdo a sus propósitos. Todo saldrá como Él lo ha dicho. Todo pasará según su voluntad. Ahora, eso es lo primero. Lo primero que necesitamos es asegurarnos que Jesús esté en nuestra casa, que Jesús esté en nuestra vida, que Jesús esté en nuestra barca, que Jesús esté ahí, hermanos, cerca. Necesitamos asegurar eso. Pero luego Jesús se levanta y hace algo más. ¿Qué hace Él cuando se levantan las olas? ¿Qué hizo? Las reprendió. Él reprendió eso. Mire, algunas personas enseñan que no hay que hacer eso, pero la Biblia dice: reprendan las obras de las tinieblas. A lo que la Biblia nos manda no a reprender es a Satanás. En ninguna parte de la Biblia parece que reprendamos al diablo. Cuando nosotros hacemos cosas que la Biblia no manda, nos metemos en problemas. La Biblia en ninguna parte aparece que reprendamos a Satanás. Cada vez que aparece Satanás mismo en la Biblia dice que el Señor lo reprenda. Dice la Biblia que Jehová lo reprenda. Nosotros a veces más duros todavía: y yo lo aplasto, y yo lo pisoteo y lo vuelvo polvo, y vea. ¿Sí? Me gustaría que todas esas personas un día de verdad se les presentara este personaje. Bueno, muélame pues, pisotéeme pues, así como usted grita. Pero ¿sabe sí que nos manda a reprender el Señor? Él dijo: echar, sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. Hay gente que dice que no, que eso no hay que hacerlo, pero la Biblia manda que sí. La Biblia dice que sí. Entonces, ¿a quién le creemos? A la palabra de Dios. A esa hay que creerle, ¿sí? A esa hay que creerle. Además, el Señor Jesús aquí lo hizo. Cuando llegó al otro lado, ¿se acuerdan qué le decía a los espíritus que habían en esa persona? Salgan de él. Y le dio la orden a sus discípulos: sanen leprosos, sanen enfermos, echen fuera demonios. Hay situaciones en nuestra casa que requieren una persona, mis hermanos, que uno clame a Dios, pero que también entienda que hay situaciones que ameritan que nosotros reprendamos esas obras de esas tinieblas. No se paren frente a su esposo, a su esposa: diablo inmundo, espíritu inmundo, porque eso es lo que mucha gente hace. Ella está hablando del diablo, ella lo está usando el espíritu inmundo, mírala, ella lo está usando, mírala cómo está, ya se endemonió. No, nuestra lucha no es contra sangre y carne. No hagamos eso. Si ahora mismo fuera a llover aquí en Barranca, nosotros entenderíamos, nos daríamos cuenta. Si fuera a llover,
Si hay alguna señal de que va a llover, ¿qué señal podríamos ver? ¿Cómo? Se oculta el sol, todo comienza a ponerse, las nubes comienzan a ponerse, cambiando como de grises a oscuras, ¿cierto? Y comienza a brisar. Nosotros decimos, salimos y miramos y decimos, va a llover. Porque a veces no logramos discernir cuando se aproxima un problema para nuestras casas? Porque a veces no nos damos cuenta que algo está sucediendo. ¿Sabe qué está pasando? Quizás hay un adormecimiento en nosotros que no nos estamos dando cuenta que algo está sucediendo. Hay personas que inclusive sus hijos se están perdiendo y no se han dado cuenta. Hay personas que sus hijos ya se están apartando de Dios y todavía no lo saben, porque como los traen los domingos dicen no, están consagrados, pero no se dan cuenta que ya se están apartando. Porque quizás estamos fallando al discernimiento y no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Y entonces la mayoría de las cosas que hacemos es por sospecha. Llega el hermano de trabajar y se metió a la ducha a bañarse en un clima como este, y la esposa está diciendo, eso se está bañando es porque está en pecado. Y él allá metido, hermanos, échese agua, y fue donde el pastor a pedirle, pastor, mi esposo está en pecado. Hermana, ¿y usted por qué dice que está en pecado? Pastor, es que se mete a la ducha y se baña y se baña. Eso es lavando su inmundicia. El hermano trabajaba en una fábrica de cemento. Y esa era la prueba. Nosotros no podemos movernos por sospecha, sino por discernimiento, guiados por el Espíritu. Aprender a hacer las cosas por el Espíritu de Dios. Aprender a oír qué es lo que el Señor está diciendo. Pero para eso se requiere que alguien tenga vida de oración. Hay gente que no ora porque no lo cree necesario. Hay gente que no clama a Dios porque piensa que no, eso es fanatismo. Fanatismo si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, pasaba las noches enteras en oración. El Hijo de Dios. Y no solo una sola vez. Él mismo 40 días de ayuno. ¿Por qué Jesús tenía necesidad de hacer eso? ¿Por qué Jesús tenía necesidad de meterse así? ¿Por qué Jesús tenía la necesidad, hermano, de pasar una noche en oración? Y dice la Biblia, y siendo muy de madrugada, salía a orar al monte como solía hacerlo. Jesús madrugaba para orar, para clamar, para pedirle a Dios su sabiduría, su direccionamiento. Creo que nos hace falta estos tiempos. Nos hace falta que alguien comience a buscar a Dios por su casa, por su esposa, por su esposo, por su familia. Mire, mi hermano, hasta el día de hoy no he escuchado que la cantaleta haya cambiado a alguien. Esa cantaleta, hermano, es una cosa tremenda. Dice un cuñado, hay personas que matan un marrano a punta de cantaleta, ¿sí? Mire, la cantaleta no transformará a nadie. ¿Sabe qué hace la cantaleta? Endurece el corazón, lo endurece. Pero direccionado por el Espíritu es otra cosa. Guiados por el Señor, el Señor nos enseña cada cosa que debemos hacer. Y yo invito a todos los que estamos aquí, establezcamos vida de oración para que podamos reprender esas obras de las tinieblas. Porque si no, esas obras de las tinieblas no nos van a hacer caso. Un día en Hechos, unos hijos de un tal Exeba se fueron a echar fuera un espíritu inmundo. Era uno. Allá habían 5,000 mínimo. Y se fueron a echar uno. Y cuando este endemoniado los vio, ellos le dijeron, el demonio habló y les dijo, oiga, nosotros conocemos a Jesús. Los demonios lo conocen. Conocemos a Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? No los conocemos. Y dice la Biblia que saltaron sobre ellos ese demonio, uno solo. Los golpeó, les arrancó la ropa y los envió en vergüenza. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros como hijos cristianos nos metemos a hacer cosas, hermanos, en las cuales no tenemos ni autoridad ni Dios nos ha llamado. Pero si buscamos a Dios,
Usted puede reprender estas obras de las tinieblas. Usted comienza a ver que en su casa está la tormenta formándose. Usted ve a su esposo que llegó como serio esa tarde. No se le vaya encima. Pidámosle a Dios sabiduría. ¿Y de por qué viene así como amargado? ¿Qué le pasó? Que viene así todo como resentido. Se prendió la cosa. Si usted llegó y encontró a su esposa así como seria, mire, no se vaya, hermanos, pidámosle a Dios sabiduría. No lleguemos y ahora ¿por qué está así con esa cara? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué está así? Ya va a comenzar con su cantaleta. No ha comenzado nada. Eso solamente es una señal. Pero nosotros terminamos de armar la tormenta. Terminamos de armar la tormenta. Pidámosle al Señor sabiduría. ¿Sabe cómo se solucionaría a veces alguna situación? ¿Sabe cómo tan sencillo? Como si su esposo llegó todo amargado y usted lo ve todo cariarrugado. Tan sencillo como darle un abracito y decirle: te amo, bienvenido a esta casa, ¿sí? Esta es tu familia, yo soy tu esposa. Eso cambiaría, lo desarma por completo. Y si un esposo llegó a casa y encontró a su esposa así, y hermano, y le habló con esas palabras de ternura, de amor, y no formó el problema, cambiaríamos el ambiente. Hay veces que no es ni necesario orar en algunas situaciones para cambiar el ambiente. Con una sola palabra guiada por el Espíritu podemos cambiar el ambiente. Podemos cambiarlo. Ahora, entonces, hemos visto dos: que Jesús esté en nuestra vida. En segundo lugar, hay que reprender esas obras de las tinieblas. Hay que pedirle al Señor sabiduría para hacerlo. En tercer lugar, ¿se acuerdan cómo termina Jesús diciéndole? ¿Cómo no tienen fe? Entonces, ¿qué es lo tercero que nos pide que tengamos? Fe. Fe, tenga confianza en Dios. Tenga confianza en el Señor. Tenga confianza en Dios, que aunque usted y yo veamos las olas levantarse y amenazarnos, confianza tenemos, porque ¿dónde está Jesús? Él está ahí. Él está ahí. Ahora, mis hermanos, miren ustedes lo que sucede. La tormenta se calmó, ¿sí o no? La tormenta cesó y llegaron al otro lado. Pasaron al otro lado, cumplieron el propósito al que iban. Alcanzaron a llegar allá y se les levantó este hombre y Jesús lo echó fuera a todos esos demonios. Y miren lo que sucede con él. Un hombre que todo el mundo le tenía miedo. Un hombre que la gente lo amarraba. Ahí viene el endemoniado, corran. Y todos corrían, nadie lo podía dominar. Y luego llega la gente y ¿cómo lo encuentra? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Es lo que Jesús anhela hacer con nosotros en nuestras vidas. Jesús anhela, mis hermanos, direccionar nuestro ser. Él quiere que las cosas en nuestra vida tengan un juicio cabal, que tengamos tranquilidad, que no importa que las olas se levanten, tenga seguridad. El propósito de Dios se cumplirá en mí. El propósito de Dios se cumplirá en mi vida, se cumplirá en mi familia. Ahora miren qué más sucede. El hombre quiere seguir a Jesús, quiere seguir a Cristo. Y Señor, por favor, le rogaba a aquel endemoniado: déjame que vaya contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se fue con Jesús? ¿Qué le dijo? Siguiente versículo 16. Ellos comenzaron, la gente: váyase de nuestros contornos. Y al final aquel hombre le está diciendo al Señor Jesús: déjame que vaya contigo, déjame seguirte. Pero Jesús no se lo permitió. Jesús no lo dejó que fuera con él. Verso 18 y luego 19, no se lo permitió, sino que le dijo: ¿qué le dijo? Vete a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Quiere que les cuente algo? ¿Saben a quién representa este hombre endemoniado? Ese hombre endemoniado de esa historia
Es la historia de nosotros, mis hermanos. Sin Cristo, dominado por el enemigo. Sin Cristo, perdidos. Usted y yo sin Cristo, ¿hacia dónde nos dirigimos? Mira, así diga la gente, no hay infierno, pero el hombre sin Cristo le espera la eternidad, la oscuridad reservada para los que están sin Cristo Jesús. Sin Cristo es una vida de sufrimiento. Y ustedes y yo lo sabemos. Sin Cristo Jesús es una vida, mis hermanos, de derrota. Sin Cristo Jesús es una vida de fracaso. Sin Cristo Jesús, esto es una vida de dolor. El enemigo gobierna. Pero ¿qué es lo que vino hizo Jesús? ¿Tenía necesidad Jesús de cruzar ese mar? ¿Tenía necesidad de cruzar el mar? No tenía que hacerlo. ¿Necesitaba Jesús venirlo a buscar a usted y a mí? No necesitaba venir. Pero nos vio en problemas. Se dio cuenta que sin Dios la humanidad no tenía ninguna esperanza. Por eso dice la Biblia, dejó su trono de gloria para buscarnos a nosotros, a usted y a mí. Y tuvo misericordia de nosotros. No es porque usted y yo fuéramos muy buenos. No es porque usted y yo fuéramos re simpáticos, aunque lo seamos. No es eso. Fue la misericordia de Dios la que nos alcanzó. Y que usted esté aquí esta mañana es una misericordia de Dios. Que Dios le haya alcanzado es el favor de Dios para su vida y para mi vida. Ahora miren cómo termina esta historia. Esta historia termina de una manera maravillosa. Este hombre se fue. Hubo 10 lugares donde Jesús no fue a predicar. Hubo 10 sitios donde Jesús no predicó. Capítulo 5, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Dónde fue? Esa palabra Decápolis está hablando de 10 ciudades. Deca, 10. La palabra deca es 10. Como decir decámetro, ¿cierto? 10 metros. Deca es 10. Poli, ciudad. Entonces 10 ciudades donde Jesús no predicó. Pero ¿quién predicó? ¿Se imagina las predicaciones de este hombre? Y todos lo conocían porque el texto termina diciéndose. Se lo imagina cuando se paraba delante de todas esas multitudes. Algunos de ustedes me conocen, me conocían. Yo era aquel endemoniado gadareno. ¿Se imaginan los titulares? Gran campaña evangelística esta noche con el endemoniado gadareno. Y toda la gente llegaba a ver al que había sido atormentado por el Espíritu, pero que ahora estaba en su juicio cabal, guiado por el Señor. Dios puede usarnos también, así como nos rescató a nosotros. Puede usarle a usted para traer a alguien más. Pastor, pero es que yo soy muy nuevo en la iglesia. ¿Y cuánto llevaba ese hombre de tener a Jesús? Cuando comenzó a decir eso, nada. Dios puede hacer algo con nosotros y a través de nosotros, ya que un día nosotros éramos como este hombre, ya que un día nosotros estábamos en esa condición, dominados por el enemigo, engañados por las tinieblas en la cual nosotros vivimos un tiempo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2
que en aquel tiempo nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Cómo estaba ese hombre? ¿Cuál era la esperanza de él? No tenía ninguna. Pero afortunadamente Jesús llegó, como llegó a nuestras vidas, para darnos esperanza. Insto a todos a mantenernos en Jesús. Animo y aliento a todos a que cuando vengan las tormentas no desconfiemos, tengamos fe en el Señor. Parece si estamos en pie esta mañana.